Bienvenidos al espacio Aprendiendo de, un espacio donde traemos personas importantes de la Biblia. Personas que hicieron lo bueno y podemos aprender de ellas. Personas que hicieron lo malo y eso malo no hay que hacerlo. Quiero presentaros la vida de Jonás. Ya hemos hablado de Jonás en un espacio anterior, pero hay cosas importantes, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y en un momento determinado una palabra puede significar, o el Señor te puede dar una interpretación de una manera, y al cabo de unos meses o años, a lo mejor te da ese mismo pasaje, pero con otra interpretación diferente. Jonás era un hombre común, era un hombre corriente. Tenía temores, tenía fortalezas, tenía cosas positivas, pero también negativas. Él no era un sumo sacerdote o alguien cercano a Dios como para considerar que por esa razón Dios le había dado una tarea que cumplir. Era hijo de Amitai y todos sabemos cómo era Jonás. Tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Y es que Dios no busca a los mejores para realizar tareas determinadas, sino que el Señor hace a las personas mejores. Él escogió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a los que tienen esa sabiduría humana por las nubes, a esos que se creen superiores a los demás. Viendo Dios la maldad de la ciudad de Nínive, decide encomendar una misión a Jonás. Su misión la describe la Biblia, Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto los malvados que son. Esta es la traducción en lenguaje actual, ¿vale? Yo ya he dicho que a mí me gusta mucho la versión Reina Valera 1960, pero me gusta también leer otras versiones para saber el significado, porque a lo mejor hay palabras, hay verbos que de una manera hacen que la frase suene de una manera determinada, pero a lo mejor otra traducción con otras palabras, con otros verbos, hace que la frase cobre un sentido diferente. Y me gusta comparar. A lo mejor a ti te gusta la traducción en lenguaje actual, a lo mejor te gusta la versión nueva internacional. A mí me gusta la Reina Valera 1960, pero oye, para gustos, los colores, como se suele decir. La Biblia nos narra de qué forma actuó Jonás luego de recibir la misión de Dios. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse a lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Y eso es un error a veces que cometamos. Pensamos que Dios no nos va a encontrar en el sitio donde estamos. Pensamos que nos podemos esconder de Dios, como hizo el hombre en el huerto del Edén. Pecaron, comieron del fruto y se escondieron, pensando que Dios no les iba a encontrar. Jonás llegó al puerto de Jope. Encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó. Jonás capítulo 1, versículo 3. La actitud de Jonás frente a la misión de Dios es parecida a la que en muchas ocasiones nosotros hemos tomado en torno a un mandato de parte de Dios. O incluso un mandato de a lo mejor nuestro pastor, nuestro líder de jóvenes, nuestra autoridad, nuestro padre, nuestra madre. No era cosa fácil. Si por algo Dios enviaba a Jonás a Nínive, era porque en esa ciudad su gente era perversa, su gente era muy mala. Hablando en sentido humano, ¿quién va a querer ir a dar una advertencia a una ciudad llena de gente perversa? ¿Tú irías a dar un mandato, una exhortación a alguna persona sabiendo que te estás metiendo en un fregado? ¿Qué podría pasarle a Jonás yendo a esa ciudad? ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Qué tal si matan a Jonás por reprenderles? Son preguntas que a lo mejor Jonás hacía. ¿Para qué voy a ir ahí? Si son pecadores, Dios. Si hay tanta maldad que como entre por la puerta a mí me van a matar también. La actitud de Jonás no es sorprendente, sino que hasta cierto punto, hablando en sentido humano, es comprensible. Su instinto de sobrevivencia le insinuaba que no era bueno ir. Seguramente Jonás conocía muy bien la ciudad y la gente que allí habitaba y por eso se decidió a no obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. Y es que cuando el Señor nos encomienda algo
que para nosotros es difícil, en muchas ocasiones tenemos miedo. Huimos, no queremos afrontar ese reto que nos ofrece el Señor. La cosa es de otra manera con los profetas, esos profetas mayores. Cuando el Señor pregunta a uno de sus profetas, oye, ¿a quién voy a enviar? Y se levanta Isaías y dice, mira, Señor, heme aquí, envíame a mí. Qué diferencia, ¿verdad? Jonás, que huyó porque no quería comprometerse con ese plan divino. Vemos aquí la actitud de Isaías. Mira, Señor, no hay nadie, pues heme aquí, envíame a mí. Nosotros somos del heme aquí, pero envía al otro. Es fácil criticar a Jonás, es fácil criticar a esta persona por ser desobediente, por ser un hombre de poca fe, pero ¿acaso nosotros no hemos actuado nosotros de esa forma? ¿Cuántas veces hemos actuado como Jonás? ¿Acaso no hemos huido en alguna ocasión a un mandato divino? Independientemente de que el mandato divino sea sencillo o difícil, todos en alguna ocasión hemos desobedecido. Hemos ido al lado contrario que nos ha dicho Dios. Hemos ido al lado contrario que nos ha dicho nuestro pastor, nuestra autoridad, incluso nuestros padres. Yo me acuerdo cuando era joven que mi madre me decía que no hiciera algo y yo lo hacía, por curiosidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos actuado así? Tenemos a un Dios que cuando decide encomendarnos una misión, no descansa hasta que la llevemos a cabo. Y es que el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Y es que si algo debemos saber y debemos estar seguros es que Dios jamás te va a encomendar una misión para que fracases. ¿Tú te imaginas un Dios que te envía una misión para que luego pierdas? ¿Para que tengas sufrimiento? Jamás te dirá que hagas esto o aquello para que te vaya mal. Si Dios te llama es porque Él ya tiene trazado un plan maravilloso para ti. Su fidelidad, que es única, es la garantía que nada malo te va a pasar. Nada malo llegará a pasar. Por eso tenemos que estar seguros que Dios obrará de una manera sobrenatural para hacer que todo aquello al final sirva para bien. Estando en un barco que lo llevaba exactamente al otro lado de a donde Dios lo había enviado, si no me equivoco creo que ese barco se dirigía a Tarsis, hacia España, vino un viento muy fuerte que pronto se convirtió en tempestad. Todo por obra de Dios. El barco, a punto de romperse en pedazos, alertaba a todos los marineros que hacían hasta lo imposible porque el barco no se hundiera. Mientras tanto, en la bodega, ahí tenemos a nuestro compañero Jonás, durmiendo, como queriendo disimular que nada pasaba, como cuando nosotros estamos tan tranquilos tratando de olvidar lo que Dios nos encomendó, como cuando estamos dormidos en la parte baja, mientras tendríamos que estar en el frente de batalla, en lo más alto, llevando a cabo la misión que Dios nos encomienda. Hace unos meses hacíamos una comparativa de Jonás. Si te fijas, dice que desciende Jonás a Jope. Desciende, ¿eh? Ya empieza a descender Jonás. Luego Jonás se embarca en el barco y desciende ¿a dónde? A la bodega, al camarote, a dormir. Sigue descendiendo Jonás. Luego, ¿qué pasa? Que echan a suertes y dice, mira, echarme a mí porque yo soy el culpable de todo esto. Y lo vamos a leer en unos minutos. Y Jonás desciende a lo profundo del mar. Pero sigue descendiendo porque ese gran pez se traga a Jonás. Y descendió Jonás hacia lo profundo, hacia el vientre de ese gran pez. Es decir, que cuando desobedecemos al mandato de Dios, empezamos a descender. Empezamos a tocar fondo. Empezamos a hundirnos. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Empezó a descender poco a poco, desobedeciendo el plan de Dios para su vida. El capitán del barco despierta a Jonás y le pide que clame a Dios para que tal vez no mueran. Y los marineros, como te decía, echan a suerte entre todos para saber quién de los pasajeros era el culpable de lo que estaban experimentando. Y la suerte, no es casualidad, cae sobre Jonás. ¿Tú crees en la suerte? Había una causa, había un efecto. Causa y efecto. No es casualidad que le toque a Jonás, echando a suertes a ver quién era el culpable de esa tempestad. ¿Tú te imaginas a esos marineros? Que yo no me imagino que eran dos marineros. Yo me imagino que habrían
5, 6, 7, quién sabe, a lo mejor había 10 en ese barco, porque para mover todo, las velas, todo el timón, necesitabas a varias personas. Y dice que echaron a suertes. Y qué casualidad que le toca a Jonás. ¿No es que había un propósito de parte de Dios? Dios había trazado ese propósito para que Jonás entrara en razón. Jonás fue el causante de la tempestad. Y como consecuencia de su decisión, por hacer lo contrario a lo que Dios le había enviado a hacer, le echan fuera. Fuera por la borda, a los tiburones, como los piratas. Jonás reconoce su culpa. Soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pero estoy huyendo de él. No me quiero comprometer a su misión, a ese propósito que me ha dicho. Jonás capítulo 1, versículo 9. Vaya historia, ¿eh? Parece de película, pero es real. A veces huir de Dios puede traer consecuencias que afectan a terceras personas. Indirectamente lo hacemos parte de nuestra culpa y en ocasiones tienen que enfrentarse a tempestades, consecuencias por nuestras decisiones. Malas decisiones que pueden hacer que terceras personas, seres queridos, amigos, compañeros, pues se vean afectados. Los marineros preguntan a Jonás qué es lo que tienen que hacer para que no perezcan. Y este dice, mira, echarme por la borda. Échenme al mar y el mar se calmará. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Jonás capítulo 1, versículo 12. ¿Qué estaba pidiendo Jonás? ¿Acaso estaba pidiendo que lo mataran? Por un momento imagínate la secuencia. Olas gigantes azotando el barco con vientos fuertes que hacían pensar que a estos marineros experimentados, que iban a morir humanamente, que seguramente no había solución. Estas olas nunca las habíamos visto, ¿eh? Si ya una olita hace que el barco tambalee, estas olas de 7 metros, de 10 metros, no lo sé, de aquí no salimos vivos. Jonás les pide que le echen al mar. ¿Acaso Jonás pensaba que un pez gigante lo salvaría? No. Jonás sabía, mira, echarme al mar y esto se va a calmar. Pero Jonás no contaba que el Señor había preparado un pez. Jonás no conocía la historia que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el final, pero Jonás no lo sabía. Jonás no tenía el valor de matarse. Es curioso, ¿verdad? Dice, échenme al mar. O sea, Jonás no se podía quitar la vida. Yo es lo que entiendo por este pasaje, este versículo. Jonás no se podía matar y por eso dice, échenme al mar vosotros, los marineros. Invitaba a los marineros a que ellos lo hicieran por él. Tirarlo al mar en medio de la nada, bajo una tempestad terrible. Era como que iba a morir. Jonás sabía que iba a morir. Pero no se quiso matar Jonás, sino que dijo, vosotros sois los que me tenéis que echar del barco. Podía haber Jonás pensado, bueno, yo me he metido en esta situación a los marineros, me quito yo del medio. No, tirarme vosotros. O sea, dentro de esta situación, Jonás dice que si me quito la vida, ya estoy pecando. Mi destino puede ser la condenación eterna. O sea que Jonás lo tenía claro. Echarme vosotros al mar. A veces preferimos morir en lugar de obedecer la voz de Dios. Y esto es triste. Dios cuando está con nosotros, Él no, nos promete que nos va a cuidar, pero que el camino no va a ser fácil. Cuando obedecer es tan fácil, nosotros, por ignorancia, lo hacemos muy difícil. Y los marineros, al no tener otra alternativa, ¿qué hacen? Viendo que su vida peligraba, pues le tiraron. Y aquí viene ese suceso sobrenatural. Versículo 17, Jonás capítulo 1. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Es increíble cómo Dios actúa. Y es que Dios no nos deja morir, aun cuando quisiéramos que pasara. Ayer Miguel en el programa Estamos Contigo desde Casa, con Mari Carmen Jiménez, trataban un poquito este tema, ¿no? Que hay gente que dice, Señor, mátame. Señor, no merezco vivir. Ya estás culpando a Dios porque Dios es tu creador. Es increíble cómo Dios actúa. Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan perfecto y tiene un tiempo perfecto para actuar.
Yo nunca había leído en la Biblia ni en libros que un hombre fuera tragado por un pez. Fíjate cómo son las cosas, que hay una historia, la de Pinocho, cómo ese padre de Pinocho es tragado por un pez, por una ballena. ¿De dónde la han copiado? De este pasaje de Jonás, cuando ya la Biblia estaba muchos años antes creada. Ya nos estaba anunciando esta historia de Jonás. ¿De dónde copió ese creador de esa historia de Pinocho que a Gepeto se lo traga una ballena? De la Biblia. La estancia de Jonás dentro del pez me lleva a pensar que Dios, aún en medio de nuestros pecados, desobediencias, Él nos cuida. Pasar dentro de un pez por 3 días no era algo sencillo. Además, el gran pez tenía que comer. Abría la boca, tragaba agua y tragaba todo tipo de animales. ¿Cómo podía respirar Jonás dentro del pez? Un pez no puede vivir fuera del agua, por lo que considero que por mucho tiempo el pez pasó bajo agua. ¿No te has preguntado por qué Jonás no murió? Dios estaba con Jonás aún allí dentro del pez. Dios era quien le daba oxígeno, quien le mostraba su misericordia, quien le hacía ver que siendo tragado por un pez y estando tantos días dentro de él, no iba a morir, porque Dios está con nosotros. A lo mejor nosotros podemos estar en lo más profundo de una situación, podemos estar en el lodo, pero Dios está ahí con nosotros. Y Él nos da oxígeno, nos extiende su mano amiga y nos quiere rescatar. Solo espera que hagamos esa oración que hace Jonás. Dios muestra su misericordia. Entonces, ¿por qué tenía que temer a un pueblo que era perverso si Dios estaba con él? A veces Dios mandará peces gigantes para que nos traguen. Y estando dentro de ellos podamos ver la protección, el cuidado de Dios. Y eso es lo que está pasando en España y en todo el mundo por causa de este COVID-19, por causa del coronavirus. A pesar de todo eso vemos la protección de Dios, vemos la misericordia y vemos la fidelidad de Dios. Y lo creas o no, este virus es un gigante, es un pez gigante. Pero a pesar de ese pez gigante, Dios está con nosotros, con su protección. Estando dentro del pez, Jonás oró a Dios. Reconoció su error. Reconoció a Dios como el soberano. Reconoció que Dios lo protegía y sobre todo que solo Él podía salvarlo. Entonces Dios, al ver la oración, Jonás capítulo 2 versículo 10, ordenó al pez: arroja a Jonás en la orilla del mar. Al ver Jonás que tenía una nueva oportunidad, no quiso desperdiciarla. Actuó como lo tendría que haber hecho desde el principio. Fue a Nínive a dar el mensaje que Dios le había dado. La reacción de los habitantes de Nínive fue instantánea. Jonás capítulo 3 versículo 5. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada en ese día. Después de todo, la gente no reaccionó como Jonás temió al principio, sino que Dios ya lo tenía todo planeado. El corazón de los habitantes de Nínive sería sensible a la voz de Dios y decidió actuar, buscando el favor de Dios. ¿Somos sensibles a la voz de Dios? Cuando un hermano nos exhorta, nos dice: oye, arrepiéntete que lo que estás haciendo es malo. ¿Somos sensibles a esa voz? ¿Actuamos al instante como lo hizo este pueblo de Nínive? ¿Reconocemos nuestro error, nuestro pecado y nos arrepentimos? Porque muchas veces cuando nos corrige un hermano o una hermana, nos exhorta, nos enfadamos. Se levanta ese orgullo en nuestra vida, ese odio a veces hacia esa persona, porque no aceptamos la corrección. Y Nínive aceptó la corrección al instante, al momento. A veces pensamos que Dios nos está enviando a morir, pensamos que sus misiones son muy difíciles o duras, pero Dios ya lo tiene planeado. Si Dios te envía es porque Dios sabe que te irá bien. Y yo desde aquí honro al Ministerio Remar porque Dios capacita personas menospreciadas por la sociedad, pecadores todos, y Él nos envía a las misiones, nos envía a dar de comer, nos envía a puntos y a situaciones difíciles donde diríamos, bueno, aquí voy a morir, aquí no tengo recursos, y el Señor te envía porque lo tiene todo planeado. Y envía misioneros de aquí para allá, a otros continentes, a otros países, para ayudar a los demás. Y esa provisión de Dios cada día crece, porque Dios lo tiene todo planeado.
Por eso yo honro a este ministerio de Remar, que cada día está al frente de batalla, punta de lanza, en sitios donde mucha gente no iría. ¿Quién iría a un hospital de emergencia en IFEMA, donde hay un montón de sanitarios que están tratando con pacientes infectados por un virus? ¿Tú irías ahí a darles de comer? ¿A renunciar a estar en casa, protegido? ¿Estar al frente de batalla, estar ahí delante, expuesto a posible contagio? ¿Tú irías? Jonás seguro que no. Jonás huiría. O Jonás se quedaría en casa porque no puede salir. Pero hay hermanos que están ahí al frente de la batalla, dándose por amor a Dios y al prójimo. Posiblemente Dios te está dando una misión que cumplir y quizás estás dudando. Quizás has examinado el terreno, la situación, la misión y dices, esto es muy difícil. Quizás has pensado que no podrás o que vas a morir espiritualmente en el intento, pero déjame decirte, como dice Enrique Monterroza, cuando Dios te da una orden que cumplir es porque Él ya examinó antes el camino y ya ha trazado un plan y sabe que tú tienes la capacidad de llevarlo a cabo y sobre todo teniendo su respaldo sobre tu vida. Lo creas o no, un mandato de Dios, por muy difícil que parezca, es una garantía de victoria. Porque si Dios lo ordena, si Dios lo dice, entonces es porque será éxito. Dios siempre tiene un plan perfecto. Por eso hay que obedecer sin temor. Y para terminar, ¿qué podemos aprender de la historia de Jonás? Pues muy fácil. Cuando Dios nos manda hacer algo, debemos obedecer. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón y sabe si obedecemos con disposición. Dios conoce y ve todo, y no podemos escapar de Él. Nuestra desobediencia puede causar sufrimiento no solamente a nosotros, sino también a otras personas, como en este caso, la desobediencia hizo que los marineros temieran por su vida. Todos los tripulantes del barco sufrieron desesperación, angustia, incluso su propia vida estuvieron en peligro debido al pecado de Jonás. La desobediencia siempre conlleva consecuencias negativas, y Jonás fue echado al mar y terminó en el vientre de un gran pez. La desobediencia a Dios no solamente tiene consecuencias presentes, sino también eternas. Dios nos ama, sin importar lo que hayamos hecho. Él perdonó la vida a Jonás al preservarlo en el gran pez y le dio una nueva oportunidad. ¿Por qué a nosotros no nos va a dar una oportunidad? De estar en lo profundo de la situación en la que estemos orando, clamando a Dios. Si queremos hacer lo bueno, debemos corregir nuestros errores y hacer lo que Dios manda. Y Jonás hizo eso al predicar el arrepentimiento en la ciudad de Nínive. Dios es misericordioso. Y si tuvo misericordia de Jonás, si tuvo misericordia de un pueblo pecador, ¿por qué no va a tener misericordia de nosotros? Que a lo mejor hemos mentido, a lo mejor hemos robado, a lo mejor hemos hecho un pecado que entre comillas pensamos que es mucho menor que la maldad que había en Nínive, pero al final todos los pecados son los mismos. ¿Por qué no me va a perdonar a mí? Jehová no quiere que los malos se pierdan, así que dio la oportunidad de salvación a la gente impía de Nínive. Y Jonás pudo no haber aprendido las lecciones de su propia historia, pero nosotros debemos aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios con decisión. Y digo esto de Jonás porque luego Jonás se mosquea con Dios. Se mosquea con Dios porque dice, ves, es que yo sabía que tú, Dios, eras un Dios de misericordia. Y se enfada con Dios. Y acaba la historia de una manera rara, ¿verdad? Se va al monte, esa calabacera, y el Señor le exhorta, dice, mira, como tú te lamentas por esta calabacera que tú no la has regado, tú no la has abonado, no has hecho nada por ella, ¿cómo no voy a tener compasión de este pueblo? Y ahí se acaba la historia. No sabemos nada más de Jonás, y es una pena, ¿verdad? Porque después de todo lo que sucedió, después del arrepentimiento se enfada, y no sabemos más. Y Jonás fue prosperado por Dios y siguió predicando el evangelio a otras ciudades. Se casó y tuvo hijos. No lo dice la Biblia. Acaba de una manera seca. Por eso esta lección la tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Obediencia a Dios va a traer bendiciones a nuestra vida y a la vida de muchas personas. Y recuerda, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios tiene misericordia de su pueblo. Pero nosotros debemos poner nuestra parte. Debemos arrepentirnos. Debemos pedir perdón. Radio Solidaria, una radio comprometida.